Hola de nuevo, mi estimado biogerente del canal Globus Biogestión. En esta ocasión vengo de nuevo con un tutorial sobre Lean Manufacturing de lo que he denominado las herramientas operativas iniciales. Recuerda que si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este mismo instante para que no te pierdas los futuros videos que te presentaré en temas empresariales. Sin más preámbulos, empecemos. Todo sistema de Lean Manufacturing tiene un comienzo obligatorio por las 5S, que se denomina de esta manera por 5 palabras japonesas que van a propender por el orden y limpieza en el puesto de trabajo. La primera, denominada Seiri, consiste en clasificar en cada puesto de trabajo los elementos que son necesarios y separarlos de los que son innecesarios. Esto se va a hacer mediante tarjetas rojas para dichos productos innecesarios. El Seiton es ordenar los elementos que fueron catalogados como necesarios para encontrarlos con facilidad. De esta manera se van a eliminar o minimizar los movimientos innecesarios por una parte y por el otro los tiempos ociosos tratando de buscar dichas herramientas. Pasamos por el Seiso, que es la limpieza como un proceso de inspección en donde lo que se pretende no es estar limpiando continuamente, sino más bien eliminando o mitigando las fuentes de suciedad. Pasamos por el Seiketsu, que es el protocolo de orden y aseo estandarizado, ya esto pues a nivel de toda la organización. Y el Chitsuke es convertir esto en un hábito mediante la disciplina en donde ya no se va a requerir herramientas coercitivas, sino que cada uno de los trabajadores va a saber su aporte a esta política de Lean Manufacturing. Te muestro entonces ejemplos de las 5S. Por un lado tenemos la tarjeta roja del primer proceso en donde vamos a ver el nombre del artículo innecesario, la categoría del mismo, la fecha, localización o puesto de trabajo, cuántos de ellos hay y su valor estimado. La razón por la que es innecesario, entonces aquí también se clasifica, queda elaborado por, esto sería el creador de la tarjeta roja y el departamento. Finalmente se muestra la forma de desecho o cómo deshacerse de ese producto innecesario, puede ser desde botarlo hasta venderlo, pasando por otras opciones y la fecha en que se hace su disposición final. Acá también te muestro, como parte del Lean Manufacturing, una estantería móvil que sirve precisamente para organizar en muchos casos muchos de los elementos de oficina en las empresas. Ahora te muestro esta segunda herramienta denominada el SMED, que hace énfasis en la reducción de los tiempos de preparación de las máquinas a un dígito, haciendo referencia a minutos. Es decir, que los tiempos de preparación de las máquinas para condicionarlas a las distintas referencias de producto y líneas de producción debe demorarse menos de 10 minutos. Los pasos a seguir son: diferenciación de la preparación interna y externa. La preparación interna es la que requiere detener la línea de producción mientras se hace el alistamiento de dicha máquina, mientras que la externa se puede generar mientras la línea de producción sigue. Luego de esto, hay que convertir lo más posible esta preparación interna en externa, es decir, que se puede hacer con la línea de producción en movimiento. Entonces aquí tenemos ejemplos como crear plantillas para esas piezas, mantenimientos programados para evitar esos mantenimientos que se tiene que hacer por avería en las máquinas y planeación de las llegadas de cada una de las piezas al punto de pasar al siguiente stage o al siguiente etapa del proceso. Reducir el tiempo de preparación interna es la que no se pueda externalizar, entonces por lo menos reducirle su tiempo. ¿Cómo se puede lograr esto? Reduciendo o automatizando los reglajes, que es el acondicionamiento dimensional de las máquinas para que se ajuste a las piezas, automatizar las parametrizaciones, esto puede servir también a nivel de software, estandarizar registros o lecturas de las máquinas y automatizar comprobaciones de calidad. Luego hay que hacer mejoras del equipo para aumentar la velocidad de la producción. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Movimientos paralelos, es decir, que una máquina modularmente se pueda ajustar a dichas etapas de los procesos al mismo tiempo, de encaje, que sería la parte del reglaje, o giratorios, para que varios operarios puedan manipularla desde distintos ángulos. Finalmente se llega al objetivo principal, que es la preparación cero. ¿Qué mejor ejemplo de SMED que las labores que se hacen en los pits para las carreras de automóviles? Ahora pasemos a hablar de la estandarización como otra herramienta de Lean Manufacturing, que consiste en hacer descripciones escritas y gráficas para procesos óptimos. Estos procesos de estandarización no son estáticos, van sujetos al mejoramiento continuo. ¿Cuáles métodos de estandarización existen? Entre otros, esta es una lista tentativa. Primero, el Value Stream Mapping, que se explicó en el tutorial anterior. Los gráficos de corridas, que sirven para controlar las variaciones no aleatorias en los procesos que generan unas tendencias negativas en esa producción. Por ejemplo, cuando una máquina se fatiga y empieza a irse hacia los extremos superiores de los límites de control. Hay también los diagramas causa-efecto o espina de pescado y los cuadros de control, como los discretos, que sirven para medir características de calidad basadas en distribuciones como la Poisson o la binomial, aparición de defectos como una proporción sobre un total, o como cantidad de defectos sobre una unidad de medición, y los cuadros de control sobre las variables continuas, como pueden ser el X barra S, X barra R, que miden respectivamente la media móvil, las desviaciones estándar y los rangos de las variaciones de un proceso, y el IMR, que se utiliza para medir las variaciones por piezas individuales. Tenemos también los procedimientos para la calibración de equipos, que muchas veces se hacen superponiendo una gráfica de control 6 sigma sobre las lecturas de los términos de referencia de esa máquina. Los niveles de tasa de utilización de la capacidad y tasa de eficiencia de la capacidad. Tiempos estándares fijos y variables. Cuando hablamos de variables es cuando no hay una sola unidad de referencia para determinar el tiempo estándar de producción. Esto sucede, por ejemplo, cuando los tamaños de cada una de las unidades puede variar a petición del cliente. Y los diagramas de Gantt para la programación de los tiempos de trabajo. Como ejemplos de estandarización, en esta ocasión te pongo los logos de 4 softwares que te van a ayudar para hacer este proceso en tu empresa. El primero es Microsoft Visio, en el cual en su versión profesional puedes hacer Value Stream Mappings o mapas que muestran el flujo de la generación de valor. Tenemos también el Microsoft Project, que va a servir para la generación de diagramas de Gantt y asignación de recursos respectiva. El Minitab, que tiene muchas herramientas estadísticas de control de calidad y estandarización, partiendo en muchos casos de la óptica 6 sigma, que tiene perfecta alineación con el Lean Manufacturing. Y tenemos el Oracle Crystal Ball, que va a servir, por ejemplo, para la estandarización de tiempos en variables que pueden tener razones de incertidumbres. La siguiente herramienta de Lean Manufacturing que te presento es la denominada TPM por sus siglas en inglés, en donde se pretende la conservación de los activos desde cada puesto de trabajo. Entonces se desea eliminar las averías de las máquinas, tiempos en preparación y ajustes, paradas cortas porque están fallando, velocidad reducida de las mismas, desperdicios y defectos cuando quedan las piezas imperfectas, y el bajo rendimiento seguido de la puesta en marcha, es decir, cuando se inicia la máquina, entonces que haya un bajo rendimiento. ¿Cómo se logra esto? A través de una serie de fases o pasos. La fase preliminar es el reconocimiento de las tareas preventivas sobre una máquina o activo, es decir, todos estos acondicionamientos para evitar daños y averías y
para hacer un mantenimiento constante y efectivo. Luego, el siguiente paso es siempre dejar la línea en su estado inicial, es decir, cada vez que se termina una línea de producción hay que generar unas actividades de limpieza, lubricación, inspección, etcétera, de estas máquinas para dejarlas como en el primer día. Luego hay que eliminar las fuentes de suciedad y las zonas de difícil acceso. Hay que mitigar prácticas que generen caídas de aceite, virutas, polvos que pueden generar suciedad constantemente. Aprender a inspeccionar el equipo desde cada puesto de trabajo. Aquí ya estamos hablando de generar protocolos para que cada uno de los trabajadores se encargue del cuidado de su propia máquina. Y la mejora continua que se hace a través del cálculo diario del Overall Equipment Efficiency, que es la comparación entre la cantidad de piezas sin defectos que se producen y las que potencialmente se podrían producir en caso de que la línea de producción marchara sin ningún percance. Como ejemplo de TPM te muestro la ecuación para calcular la eficiencia global del equipo, que es igual a disponibilidad por eficiencia por calidad, entendiendo por disponibilidad el contraste entre lo que sería el total de tiempo de operación de una máquina en una jornada de trabajo respecto a el tiempo real que se está moviendo esta máquina, teniendo en cuenta los tiempos de preparación. También tenemos la eficiencia de la máquina, o sea, que también actúa, entendiéndola como la producción prevista en unidades respecto a esa producción real que contiene las paradas cortas y las bajas velocidades que generalmente se asocian a los inicios de operación de esa máquina. Y tenemos la parte de la calidad de la máquina, en donde se contrasta la cantidad de piezas con estándares de cero defectos teórica respecto a las piezas reales que salieron con estas características. De esta manera se multiplicarían los tres coeficientes para generar un índice que se puede ver como un porcentaje. En este caso diríamos que de 100 piezas, solo 77,99 para esta máquina salen con los estándares de calidad previstos. Finalmente, como última herramienta, te presento el control visual, que es generar formas gráficas para mostrar el estado o los protocolos de un proceso. Informa sobre los despilfarros y posibilidades de mejora. Por ejemplo, tenemos la demarcación en suelos y fachadas para marcar trayectorias, instructivos en puntos de uso sobre mejores prácticas, zonificación mediante pictogramas en la planta de producción, sistemas de picking que pueden utilizar luces, voz o GPS, precisamente para generar un control sobre el inventario, tableros con estados del trabajo en proceso y estadísticas de las máquinas que se van generando en tiempo real. Este sería un ejemplo de control visual mediante un tablero que mide el estado de los procesos a través de una serie de indicadores y una semaforización. Con esto doy por terminado el presente tutorial. Recuerda que puedes escribirme, si me estás viendo en YouTube, un mensaje que pronto te lo contestaré. Te recuerdo que si no te has suscrito lo hagas en este mismo instante, y si me estás viendo a través de las aulas virtuales puedes usar cualquiera de los mecanismos de comunicación que pronto te contestaré. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.